Hola niños, buenas noches. Buenas noches ya por acá. Vamos con la unidad 2, sujetos históricos en la democratización de Chile durante su historia reciente. ¿Qué nos convoca hoy día? Conocer al sujeto histórico. Bueno, el objetivo es identificarlo. ¿Cómo es? ¿Quién es? Esa es la primera cápsula, son tres, así que vamos a partir con este tema del sujeto histórico. Estamos con una pregunta. ¿Quiénes son los sujetos históricos? Particularmente en la historia reciente de Chile. Y los quiero invitar a ver un pequeño video. Es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. El colectivo Las Tesis, ¿no? Que desarrolló una performance un tiempo atrás sobre los casos de femicidio que suceden constantemente en Chile. ¿Por qué? Identificar de qué manera este sujeto histórico particularmente está involucrándose en la realidad y empezar a transformar su entorno. ¿Ya? A eso se lleva cuando hablamos de sujeto. El sujeto, desde el punto de vista gramatical, acuérdense que es el que realiza la acción. El sujeto histórico es el que ve su entorno, toma conciencia de él y trata de transformarlo. ¿Ya? Pero manteniendo la pregunta, ¿quiénes son los sujetos históricos? Las mujeres, el pueblo, conocido como todos quienes participamos de un colectivo, los próceres, los grandes personajes, presidentes, diplomáticos, los niños, las mujeres, o aquellos héroes del pasado que todavía replican en la mente de hoy. ¿Quiénes son los sujetos? Esa es la idea de poder hablar. Primero decir que el hombre es un ser multidimensional. El hombre particularmente tiene las 5 dimensiones clásicas, pero tiene muchas más. ¿Ya? La visión del sujeto histórico parte de que el hombre tiene una variedad de ámbitos de los cuales desarrolla su acción. Es un ser cultural, ya desarrolla tradición, desarrolla lenguaje, desarrolla una serie de elementos que le van dando fuerza a su rol en un entorno particular. Ya crea cultura y la proyecta en las nuevas generaciones. También es un ser ético porque tiene un deber de ser en sociedad y dentro de la ética está la conciencia de poder discernir entre el bien y el mal. Una concepción ética y moral a la vez. También es un ser social, se relaciona con otros, vive con otros. Acuérdense que Aristóteles hablaba de que el hombre es un ser político, el sum politikon, como decía. Por tanto, también tiene una dimensión social que debe relacionarse con otros. Al ser social, participa de la polis, de la usanza de la tradición griega antigua, el hombre político, y ahí quiero hacer la salvedad, siempre lo repito, yo creo que ya lo hemos comentado. Hay que diferenciar entre el ser político en torno al sum politikon de Aristóteles, ya en términos del hombre que participa en la polis, al que participa de un partido político, de un punto de vista de la participación ciudadana y de un punto de vista del concepto ideológico de la deformación de política. Así que ojo con eso. También es un ser económico porque transa bienes en un mercado. Ya el hombre es un ser consumidor, pasó de ser un sujeto social, un ciudadano, a ser un ente consumidor. Es un ser económico porque transa bienes, compra y vende y utiliza el dinero para realizar una serie de transacciones. Todos estos ámbitos al hombre le empiezan a crear un ser propio. ¿Ya? Ese ser empieza a adquirir desde que es pequeño, en el transcurso de su vida, empieza a desarrollar una conciencia del otro y de sí mismo. Empieza a desarrollar la empatía, empieza a desarrollar una serie de elementos que le van dando cuenta de quién es, eh, dónde está y hacia dónde quiere ir. ¿Ya? Esta conciencia empieza a darle a entender que el hombre se relaciona en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso. Empieza a tomar conciencia de sí, empieza a ver un sentido de sí mismo. Por tanto, el hombre, como empieza a conocer la realidad, empieza a tomar conciencia de esa realidad, se da cuenta que él mismo es un ser histórico. ¿Ya?
la conciencia de un ser, de un ente cultural, ético, económico, político, le empieza a construir una conciencia de ser histórico. Vivo en esta realidad, por tanto la realidad no es si yo no estoy. Obviamente, el hombre, al ser, ese ser histórico per se. Y sin el hombre no hay historia, obviamente. Por tanto, la historia se transforma en un aspecto aglutinador de todas las otras dimensiones del ser humano. El ser histórico es ser cultural, el ser histórico es un ser económico. La historia engloba todas las dimensiones. Por tanto, sin realidad no hay todas las dimensiones que desarrolla el hombre es histórico. El hombre desarrolla su vida en sociedad, por tanto, al construir sociedad, construye una historia personal, colectiva. ¿Ya? Por tanto, empezamos el primer concepto. El ser histórico es el ser que progresivamente empieza a tomar conciencia y sentido de su relación consigo mismo y con otros. Empieza a construir historia, cultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esta historia, ¿quién primero? Vamos a trabajar con preguntas. Igual la idea es que puedan ustedes reflexionar sobre las preguntas que vayamos haciendo para que después me envíen algunas reflexiones que yo lo voy a hacer al final y poder evaluar algunas cosas. Ya vimos que el hombre es un ser histórico que tiene una serie de dimensiones, que es per se el propio sujeto de su historia, porque sin el hombre no hay historia. Pero ¿quiénes protagonizan la historia? La burguesía en su momento, que empezó a construir una conciencia histórica, económica, cultural, política. Es la burguesía actual, los grandes empresarios. Ya son las mujeres que de a poco van asumiendo un rol diferente hace 20, 30 años atrás. ¿Quiénes producen la historia? Los dictadores, los políticos, los militares, los líderes sindicales. Pregunta, ¿siempre son los individuos los mismos que protagonizan la historia? ¿Son los individuos o los colectivos los que producen la historia en estos cambios históricos? ¿Son estos grandes líderes como los héroes del pasado o son los trabajadores? Preguntas, ¿quién protagoniza la historia? ¿Quiénes producen estos cambios de la historia y si estos cambios son individuales o colectivos? Preguntas, preguntas. Otra cosa, ¿quién va definiendo a estos sujetos? Entendiendo, por ejemplo, que es la burguesía la que es la protagonista de la historia y que ha ido desarrollando una conciencia tal, ¿se acuerdan? La conciencia, sentido histórico, que va asumiendo su propia historia y va construyendo la historia a la cual todos nos adscribimos. ¿Ya? ¿Ellos son los protagonistas de la historia? ¿Quiénes? ¿Las mujeres? Eso deriva en otra pregunta. ¿Quién define quién es el sujeto histórico y por qué medios vamos conociendo a este sujeto histórico? La otra vez hablamos de un concepto que era la historiografía. ¿Se acuerdan que lo vimos en las cápsulas anteriores? La historiografía, la definición más básica es todo lo que el hombre va dejando registro sobre los procesos históricos. Son los libros de historia, los libros de textos históricos, o sea, de todos los ámbitos. Y vimos también que como la historia no es un espacio fácil de moldear, vemos que hay diferentes escuelas historiográficas que son la conciencia de los procesos históricos. Por tanto, ¿quién es el sujeto histórico? Lo va a definir el historiador. El historiador, de acuerdo a su propia conciencia, ojo, conciencia, dentro de las dimensiones del hombre, fundamental la conciencia, de su propio entorno cultural, de su propio entorno social, de su propio entorno político, es el historiador, a través de su creación historiográfica, quien va a ir construyendo este sujeto histórico. Obviamente, del positivismo, ¿se acuerdan lo que vimos del positivismo? El positivismo habla de una concepción científica de la historia. ¿Ya? Particularmente el positivista quiere estructurar un relato muy objetivo, muy claro, particularmente de quiénes. Diplomáticos, héroes y hombres. Son los tres elementos que utilizaba el positivismo en su momento para poder construir. ¿Quién va a ser el sujeto histórico para la historiografía positivista? Los grandes líderes, los grandes próceres de la historia, un César, un Lenin, un Stalin, presidentes, grandes diplomáticos, etcétera. ¿Ya? Ese va a ser el sujeto histórico, ¿ya? Y los actores van a ser, claro, todos estos personajes que están
dentro de la estructura positivista como los grandes líderes y próceres de la historia. Ese es el sujeto. Si nos vamos al materialismo histórico, acuérdense que Marx planteaba que la base del materialismo histórico era la lucha de clases. Ese es el motor de la historia. ¿Ya? Esta disputa entre los trabajadores y los empresarios, que históricamente se ha dado, va a ser el motor de la historia. ¿Quién va a ser el sujeto histórico para Marx? Los trabajadores, obviamente. Porque bajo la escuela del materialismo histórico van a ser ellos los sujetos que van a ir moviendo la historia y a ellos hay que reforzarlo. Pero particularmente Marx hablaba del trabajador hombre. Igual había un sesgo, un cierto sesgo positivista en el planteamiento de Marx del materialismo histórico, desde ahí. Tomando la particular de Hegel que hablaba de la dialéctica, acuérdense, lo vimos la otra vez, que era esta construcción que se iba dando procesualmente en términos de cómo funcionaba este materialismo histórico. El señor y el siervo, hay una pelea entre ambos. Hay una tesis que es el empresario, hay una antítesis que es el siervo, el empresario explota al siervo, el siervo se revela, se genera una antítesis y viene una síntesis que es la revolución. ¿Ya? Desde la perspectiva del materialismo histórico, su sujeto histórico va a ser el trabajador. Y también acuérdense que estaba la escuela de los anales y la escuela de los anales que planteaba que de ahora en adelante los sujetos históricos iban a ser aquellos que habían sido ocultos por la historia. Niños, mujeres, viejos, trabajadores y trabajadoras, empieza a ser el concepto más femenino, empieza a tomar un rol más femenino desde la escuela de los anales y empieza a utilizar una concepción un poco más integral de la visión de los sujetos. Ya no solamente van a ser los líderes, los próceres, los grandes héroes de la historia, tampoco solamente los trabajadores, sino que va a ser el colectivo de la sociedad que va a estar presente en la historia. Aquellos olvidados, Salazar habla del bajo pueblo, Gress habla de los marginados, toda esa gente que había estado hasta el momento alejado, se transforma en sujeto histórico. ¿Y por qué medio? A través de toda la historiografía que se ha ido construyendo. Definamos ya lo que es el sujeto histórico. Particularmente es un ente social, ya es un ente social, es un ser social que es capaz de transformar su realidad. Por eso partí con el video cortito de las tesis, porque ellos empiezan a transformar, ven la diferencia, ven la violencia y construyen un relato audiovisual para poder plantearse frente a la sociedad como sujeto o sujeta, dirían las feministas, una sujeta histórica para poder transformar. ¿Ya? Y con esto, de acuerdo a la definición, producir acontecimientos históricamente relevantes y diferentes relatos históricos. En este caso, se puede plantear un descubrimiento, el inicio de un proceso histórico. Bueno, las tesis igual en términos del feminismo que estaba recién empezando a emerger en Chile, ponen una marca fundamental de ahora en adelante en términos del feminismo criollo. Pero el sujeto histórico es este ser social que ve su entorno, lo trata de transformar y mueve la historia de alguna manera. Es un actor, es un agente histórico. ¿Ya? El sujeto debiera transformarse en un actor, como desde la perspectiva gramatical, que mueve la oración, que mueve la historia y la transforma. Em, Obviamente vamos, como lo comentábamos, van a haber distintos sujetos históricos, distintas voces para comprender cada uno de los procesos que hay. Es importante hacer cruces de los sujetos históricos en este caso. Hay que hacer un cruce de mujer, abuelo, abuela, porque cada uno tiene un relato. Ya no podemos quedarnos con la visión de los feministas o de los machistas. Tenemos que hacer un cruce para poder comprender realmente cómo se van dando estos procesos históricos. Hablamos de historia reciente, ya como investigadores que somos, vamos a hacer un estudio hoy día, cómo vamos a construir el relato de la feminista hoy día. Tenemos que tomar una serie de otras voces para poder construir un relato lo más cercano a la realidad que en este momento histórico se está dando. Van a haber sujetos políticos, como les comentaba, sociales, económicos y culturales. Iba a completar esto, pero, como síntesis le voy a dejar la tareita de que, considerando las propuestas historiográficas mencionadas en la clase, o sea, positivismo, materialismo histórico y la escuela de los anales, ¿qué tienen que hacer? Pues mencionar un sujeto histórico
en todos estos ámbitos. Yo les menciono algunos, ahora ustedes me tendrían que decir, desde el materialismo histórico, un sujeto político. Hay varios. Desde el positivismo, un sujeto social. Desde la escuela de Noval, un sujeto cultural. ¿Ya? Esa es la pequeña tareita que le dejo. Nos vemos en la próxima cápsula, donde vamos a ver las diferentes dimensiones del sujeto social. Que estén bien, quédense en casita.